Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una edición especial de Conexión Global con algunas de las noticias internacionales que marcaron precisamente esta última semana. Y vamos a comenzar este programa precisamente en nuestra región, donde sin duda ha estado puesto el foco, ¿no?, en estos últimos días. La tensión entre Venezuela y Estados Unidos que se ha mantenido hasta estas últimas horas, ¿no?, teniendo además a la región en vilo. Dentro de lo que ha ocurrido durante estos últimos días fue precisamente algunas maniobras que han estado realizando tanto Venezuela como Estados Unidos. Por ejemplo, dos aviones venezolanos que han sobrevolado este día viernes un buque estadounidense en una demostración de fuerza. Se hablaba de aviones F-16 de combate que estaban frente a buques estadounidenses en el Caribe, y esto llevaba a que Estados Unidos calificara durante ese día como una maniobra altamente provocadora diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo. Eso llevaba a que también por esas mismas horas Nicolás Maduro llamara a la movilización, anunciando un nuevo despliegue de funcionarios en todo el país. Y aquí se hablaba básicamente de una movilización de 8,2 millones de personas, sumado a los más de 4 millones que supuestamente señala el régimen ha podido convocar precisamente en las milicias bolivarianas hasta antes de los alistamientos que comenzaron hace algunos días atrás. Y esto llevaba también a que por esas mismas horas Estados Unidos anunciara el despliegue de cazas furtivo F-35 en Puerto Rico. Se hablaba también de al menos 10 aviones para reforzar las operaciones militares que ha estado llevando a cabo Estados Unidos por esta última semana, precisamente en el Caribe, en medio del aumento en las tensiones tras lo que ocurría a inicios de esta semana, que por cierto es la imagen que están viendo ustedes allí en pantalla, este ataque que lanzaban desde el ejército de Estados Unidos contra esta lancha que, según plantean desde la Casa Blanca, 11 personas pertenecientes al tren de Aragua estaban transportando drogas desde Venezuela con destino, aseguran desde la administración norteamericana, hasta ese país. Vamos a revisar parte de algunas de las declaraciones que pronunció durante esta semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí va a ser incorporado todo el que se inscribió, todo el que se alistó y los reservistas. Mañana entonces la primera activación para lo organizativo, para dar la primera inducción de esta nueva etapa, y una vez que se active ya pasaremos a niveles más elevados y superiores. La meta mañana es movilizar a los 8.200.000 venezolanos y venezolanas que están en el sistema defensivo nacional. Bueno, y precisamente relacionado con Venezuela y hasta cierto punto incluso con las tensiones que han ocurrido en estas últimas jornadas, el Esequibo, epicentro de la tensión territorial histórica entre Venezuela y Guyana, desde intentos de anexión a demandas para lograrlo. ¿Qué hace tan especial a este territorio para pelear por él? Todos los detalles en el siguiente informe. El Esequibo, un territorio selvático de unos 160.000 kilómetros cuadrados, ha sido la razón principal del conflicto de décadas entre Venezuela y Guyana, desde intentos de anexión a reuniones para llegar a un acuerdo. ¿Qué hace tan especial a este territorio para pelear por él? Guyana, uno de los países más pequeños de América Latina, heredó la disputa territorial del Esequibo después de que el laudo arbitral de París le otorgó en 1899 la soberanía de la zona al Reino Unido, del que se independizó en 1966. El Esequibo es una región rica en recursos naturales, forestales y agrícolas. Tiene reservas de oro, pero lo que lo hace una zona muy deseada es la extracción de petróleo. En 2015, la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió casi 11.000 millones de barriles de petróleo en aguas profundas de Guyana. Se espera que el país tenga el mayor crecimiento de producción de petróleo en el mundo hasta 2035. El conflicto con Venezuela inició en el siglo XIX, pero resurgió de forma notoria cuando el gobierno de Nicolás Maduro convocó a un referéndum para reclamar sus derechos sobre el territorio Esequibo, 2/3 del área que controla Guyana. En 2023, los mandatarios de ambas naciones se comprometieron a mantener la vía diplomática como único camino para resolver el conflicto.
Pero en 2024 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de creación del estado de Guayana Esequiba, lo que el gobierno de Guyana definió como una amenaza existencial para el país. En 2025 el gobierno venezolano presentó a la Corte Internacional de Justicia pruebas adicionales sobre la soberanía que reclama. La tensión entre Venezuela y Guyana puede aumentar por diversas razones al pasar de los años, pero según analistas, el punto central que ha generado este conflicto es la presión por parte del gobierno venezolano para que Guyana ceda el territorio del Esequibo, que es rico en petróleo. Bueno, y esta semana también estuvo marcada por lo que ocurría en Brasil, país que vive por estos días un juicio inédito, el de Jair Bolsonaro. El ex presidente brasileño está acusado de liderar un intento de golpe de Estado con cargos que en total suman hasta 43 años de cárcel. Los detalles del inicio del proceso judicial en el informe que preparó Michelle Recasens. Brasil es testigo de un juicio inédito e histórico. El Tribunal Supremo de Brasil inició este martes el proceso contra Jair Bolsonaro, sin su presencia por alegar problemas de salud. El expresidente es acusado de conspirar para perpetrar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Mi expectativa es que el tribunal juzgue a los juzgados basándose en los expedientes. Nadie juzga a nadie personalmente. Si es inocente, que lo demuestre, que no tiene nada que ver con esto, y con eso bastará. Eso es lo que espero, justicia. Brasil llega hoy con una democracia sólida. Obviamente, esto no significa que haya habido 37 años de tranquilidad política, económica o social, pero sí significa, señor presidente, que las directrices definidas por la Constitución Federal para nuestro Estado democrático de derecho han demostrado ser correctas y han evitado retrocesos. Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre el 2019 y el 2022, enfrenta 5 cargos: pertenecer a una organización criminal armada, intentar abolir violentamente el Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra patrimonio público. Su defensa ha negado todos los cargos. La defensa de Bolsonaro alega que no hay pruebas de que haya participado en un intento de golpe de Estado, un intento de abolir violentamente el Estado de Derecho democrático. Por lo tanto, la defensa básicamente sigue esa línea. Los fiscales, en cambio, sostienen que Bolsonaro tuvo un papel clave en los disturbios del 8 de enero de 2023. Cuando miles de sus simpatizantes invadieron y vandalizaron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Brasil. El vandalismo generalizado, entre gritos y alaridos descorteses, pero con método y organización, resultó en lesiones y cuantiosos daños materiales. La organización y el método, por cierto, permearon la intención criminal. Además, lo acusan de haber orquestado un complot para asesinar a Lula da Silva, al entonces vicepresidente electo, y al juez Alexandre de Moraes, quien supervisó las elecciones de 2022 y que actualmente preside este proceso judicial. En la víspera del inicio del juicio, los seguidores de Bolsonaro se reunieron a entregar su respaldo. El exmandatario permanece bajo arresto domiciliario en un exclusivo barrio residencial de Brasilia. Lleva una tobillera electrónica y se encuentra bajo estricta vigilancia ante el temor de una fuga a alguna embajada. Esto luego de que se encontrara un documento que sugiere que habría considerado solicitar asilo político en Argentina. Este proceso que estoy viviendo es político, no es un proceso normal. Quieren eliminarme por completo del panorama político del año que viene. Soy el único aquí en Brasil, según las encuestas, que podría vencer a Lula. Más allá del proceso judicial, el caso ha profundizado la polarización política en Brasil. Un ambiente tenso en medio de una campaña electoral que poco a poco comienza a tomar fuerza de cara a las elecciones de 2026, y a las que el presidente no podría participar tras haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por abuso de poder. Aún así, ha reiterado su intención de postularse a la presidencia, si la justicia se lo permite o si es que avanza un proyecto de amnistía en el Congreso.
Brasil necesita liberarse de toda esta persecución que estamos presenciando. Bolsonaro no merece pasar por lo que está pasando. Lo que está sucediendo es pura tiranía y mucha maldad. Aunque la suma de penas por los delitos que se le imputa supera los 40 años, los expertos estiman que, en caso de condena, la pena sería lejos de la cárcel por su avanzada edad. Serán al menos otras 4 jornadas de audiencia antes de que se revele la sentencia que podría sellar el destino político y judicial de Jair Bolsonaro. Y continuamos esta edición especial de Conexión Global en nuestra región porque el gobierno de El Salvador dice que van 1000 días no consecutivos sin homicidios desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019. ¿Cuál es la opinión de los habitantes de este país? Merlin del Cid conversó con ellos y este es su reporte. Darwin Avilés camina con tranquilidad por las calles de Sonsonate, un municipio a 67 kilómetros de San Salvador. Hasta hace unos años estaba en la lista de los municipios más violentos por la presencia de pandillas. Éramos presos en nuestro propio país porque desplazarse de un lugar a otro era un delito, ¿verdad? Entonces, eran estos jóvenes quienes delimitaban hasta dónde uno podía desplazarse. La tranquilidad que disfruta Avilés, dicen las autoridades, es resultado del régimen de excepción, cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, también por las familias de los miles de detenidos, pero el gobierno afirma que ha permitido la captura de casi 89,000 personas sospechosas de pertenecer o colaborar con las pandillas. Más de 8,000 fueron liberadas según datos hasta noviembre. Agrega que se alcanzaron unos 1000 días no consecutivos sin homicidios. Ya se acabó. Las pocas muertes violentas que ocurren ahora son por causas ajenas a las pandillas, según los expertos. Vendetas de algunas personas, comerciantes, muchos de ellos, traficantes de personas en otros, que no es que sean las grandes cantidades. Nayib Bukele, el popular presidente de El Salvador, dice que para evitar que las pandillas vuelvan a reclutar a los jóvenes como en el pasado, hay que fomentarles valores y disciplina. Si se le hubiera aplicado disciplina cuando estaban niños, no solo de parte de los padres, que son los principales, sino también del Estado, en el caso de las escuelas públicas, no tuviéramos adultos en la cárcel, o fuera un pequeño número, no tuviéramos cientos de miles de muertos y desaparecidos. En 2015, el año más violento de El Salvador con 6.665 homicidios, Avilés vivía en Apopa, un distrito del área metropolitana de San Salvador. Cuenta que las pandillas desaparecieron a su padre, un vendedor de pescados cuyo cuerpo sigue sin ser localizado después de 10 años. Y pide ayuda al gobierno para encontrar sus restos y tener una tumba donde llevarle una flor. Ahí quedó mucha gente inocente, gente como mi papá, gente a la cual pues creo que se merece no dejarlas olvidadas. En junio pasado, Bukele dijo que tras la reducción de homicidios, el reto del gobierno era localizar los cuerpos de todas las víctimas enterradas en cementerios clandestinos. Ese es un tema que se está viendo con cierta indiferencia, porque en este país quedó mucha gente así. Hace 2 meses, la Fiscalía recuperó 11 cuerpos sepultados, según las autoridades, por la MS-13 entre 2010 y 2022. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Y atención con esta información porque las medidas severas contra la inmigración están causando temor entre los estudiantes y el personal de las escuelas de Washington DC. Sanlen Saferty nos cuenta más detalles en la siguiente nota. If you don't have this on you, how do you feel? I'm safe. I don't feel safe. A passport is typically not something that a teacher needs to bring to their classroom, much less the bathroom. Every time I go outside or wherever I go, always with me. Yeah, always like even in the bathroom. I just keep it with me all the time. But such is the reality for this preschool teacher as she begins this new school year in Washington, D.C. Good morning, welcome. Where the joy of kids returning to the classroom is meeting the political moment. Well, I just want to thank everybody. As President Trump's federal law enforcement surge casts a shadow on the start of the school year, with National Guard troops, checkpoints, and immigration raids, parents, teachers, and students are fearful about getting caught up in this
even if they are U.S. citizens. Aquí, muy bien, excelente. At Communikids, a Spanish immersion preschool in Northwest D.C., administrators are making very specific changes to respond to the new environment, aimed at protecting teachers, students, and families as fears mount. Our Spanish-speaking staff feels targeted. They feel that there's profiling, and they're fearful. The school has spent weeks ensuring employees' documentation is in order. It now has hard copies of those records at each of their sites in case they are asked for them, and is advising teachers to carry their papers and passports with them. For the first time, the school has created an ICE protocol, outlining for teachers exactly what to do if immigration officers arrive. This was something we never had to even think about in the past, an ICE policy. Some parents are also taking precautions. I'm afraid of speaking my language, and I'm sticking to English just to feel safe, especially when I'm with my daughter outside. A few years before, it was a very happy environment to grow a family, and so we're looking for that to get into a normal stage back into the city. During back-to-school meetings, administrators say parents asked an unusual combination of questions: if the snacks they serve are organic, and what are their plans for dealing with ICE enforcement. Probably a year ago, nobody knew what ICE was, and now we have parents asking us, what is your ICE policy? It's very unsettling. Other schools and daycares, especially from less affluent areas of D.C., tell CNN they are taking other steps to navigate the current environment, posting teachers both on campus and beyond school grounds to provide help if needed. Others setting up a more formalized system of chaperones to walk kids to and from public transportation stations as they go to school. And one school is even pulling money from its budget to charter a private bus for some of their students. Parents at one school asked for a remote option to keep their kids safely at home. Administrators are still trying to maintain a sense of normalcy, greeting students with colorful balloons and joyful teachers, while trying to make sense of a start of school like no other. I never thought that I would see the National Guard patrolling a city that there are not riots going on. Bueno, y precisamente hablando de la política migratoria de Donald Trump, CNN tuvo acceso exclusivo a un vuelo de deportación de Estados Unidos a Cuba. Patrick Opman conversó con los funcionarios cubanos y deportados y nos cuenta cómo se vivió este proceso. The ICE deportation flight lands with 161 Cuban deportees, the largest number ever aboard a single plane, officials here tell me. All returned to their homeland in shackles. For decades, Cubans arriving in the U.S. were considered refugees fleeing communism and received preferential immigration status. But under President Trump's second term, their political fortunes have shifted radically. Potentially tens of thousands now face the threat of deportation. This is the first time the Cuban government has allowed international media of a U.S. flight transporting their deported citizens. This enormous plane that has just landed behind me is full of Cuban deportees. For many of them, it'll be the first time they touch Cuban soil in years. And despite the fact that U.S.-Cuban relations are at their worst point in decades, these deportation flights have continued. The deportees are unshackled and disembark the plane, a few at a time, to begin reprocessing. This man complains to us that he had tight handcuffs on for hours and lost feeling in his arms and legs. Immediately, we notice a woman coming off the plane who is visibly distraught. We are only able to ask the woman, Yudierkis Reyes, a few questions before her reprocessing begins, but the story she tells us is chilling. They left behind my 2-year-old daughter. I lost her, she tells me, referring to ICE officials. They told me the girl was American and could not leave the country. According to Reyes, she was arrested in June during a routine check-in with ICE in Nebraska, where she was living with her U.S.-born daughter. Reyes says she then spent more than 3 months in detention centers. She was being deported, she said ICE officials told her, for having pleaded no contest to a second-degree assault charge in 2023, for which Reyes was placed on probation
and served no jail time. In a statement to CNN, the Department of Homeland Security called Reyes a, quote, criminal illegal alien and child abuser, although court records don't show any such conviction. Reyes faced a child abuse no-injury charge as her infant daughter was in the house during the 2023 assault incident. But a search of Nebraska court records shows that prosecutors dropped the child abuse charge against Reyes as part of her plea deal. The DHS statement goes on to say Reyes' child, who she had custody of, remained with her father, a, quote, U.S. citizen, at his request. CNN spoke with the girl's father, who said he was a U.S. resident, not a U.S. citizen, and had crossed illegally into the U.S. with Reyes from Mexico, and that he did not want the girl to travel to Cuba as, quote, life would be too hard for her there. These haphazard, excruciating family separations are likely to become more common if the Trump administration is able to follow through on deporting tens of thousands of Cubans who came to the U.S. on the parole program during the Biden administration. It remains to be seen if Cuba is willing or able to accept all of those deportees, as the island reels from worsening shortages of electricity, water, and food, and increased U.S. economic sanctions. Cuban immigration officials say deportees are treated humanely, and in most cases processed and released within hours. They're Cuban, this official tells us. They go home, where their family is. They don't have a problem with immigration to be reinserted into society. Many of these deportees, though, say they sold everything they owned to finance their journey to the U.S., and little remains for them in Cuba. Others, like Yudierkis Reyes, can't bear to be separated from the family they left behind. If I don't get her back, I am going, she says. I hope Cuba doesn't ask for me back. No country. They will have to let me go. Whatever amount of time I have to be locked up, I will be. For some, there's simply nothing more that they can lose. And even as the Trump administration ramps up deportations from the U.S., many of these Cuban deportees say they will find a way to return. Patrick Ottman, CNN Havana. Y atención con esto, porque las apuestas deportivas son una industria en auge y aunque los expertos dicen que puede ser un pasatiempo divertido, también se puede convertir en un problema grave. Tatiana Arias nos lo cuenta. Es una adicción que a menudo no es tan obvia como otras. Los problemas graves con el juego de apuestas pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona. Esto es algo que, ya sabe, un individuo podría potencialmente mantenerlo en secreto. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego lo define como un comportamiento de juego perjudicial para una persona o su familia que a menudo altera su vida diaria y profesional. La organización indica que las señales de advertencia incluyen pensar en juegos de apuesta todo el tiempo, sentir la necesidad de apostar más dinero con mayor frecuencia, intentar recuperar el dinero perdido, sentirse inquieto o irritable cuando intenta parar o reducir el juego, sentir falta de control propio y seguir apostando a pesar de las consecuencias negativas. En casos extremos puede causar bancarrota, problemas legales, la pérdida del trabajo o de la familia y pensamientos suicidas. La mentalidad correcta se reduce a simplemente conocer las probabilidades, comprender el juego y, lo más importante, mantenerlo como una actividad social. Los dispositivos hacen que las apuestas deportivas sean más fáciles que nunca, así que la Asociación Estadounidense del Juego recomienda pensar antes de apostar y controlar su comportamiento. Si decide hacer una apuesta, asegúrese de hacerlo en un sitio legal con protecciones para el juego responsable. Si te preocupa que un ser querido participe en esta actividad, intenta observar sus hábitos y lo que puede estar demostrando mientras ven un partido. Si alguien muestra cierta ansiedad en un momento importante del partido, podría ser una oportunidad para preguntarle y darle un espacio para comunicarse. Para el Minuto de Salud soy Tatiana Arias. Y así llegamos al final de este especial de fin de semana de Conexión Global. Muchas gracias por acompañarnos. Siga la sintonía de CNN Chile.